Estamos estudiando un resumen de la historia de la iglesia en sus tres grandes etapas, específicamente la tercera de las tres. Vamos a hacer un repaso para refrescar en nuestra memoria. Aquí los estudiantes me van a ayudar. La historia de la iglesia la hemos dividido, en primer lugar, en la etapa de la iglesia antigua. Número 2, iglesia medieval. Y número 3, iglesia moderna. Vamos a tomar la iglesia moderna y vamos a considerar 5 periodos que conforman la iglesia moderna, solo para propósitos didácticos. Algunos de ellos en realidad se traslapan unos con otros, ya lo vamos explicando, pero vamos a decirlo así por propósitos didácticos, que la iglesia moderna se puede subdividir en la época de la Reforma, racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. ¿Sí? Y vamos a enfocarnos en la Reforma en toda esta serie de clases, y hoy nos vamos a ocupar exactamente de la respuesta católica a la Reforma protestante. Y el título de este capítulo es La Contrarreforma. Debo de decir que no todos los teólogos y no todos los historiadores no católicos o protestantes están de acuerdo en llamarla Contrarreforma. Algunos creen que la Iglesia Católica tuvo su propia reforma, su propia manera de renovarse, de reformarse. Y su respuesta al protestantismo luterano es una nada más de las iniciativas reformistas dentro del catolicismo romano. Así que algunos no están de acuerdo en llamarla contrarreforma, sino más bien la reforma misma de la Iglesia Católica bajo sus propios términos, diferentes a los términos de la reforma protestante. Sin embargo, para fines de simplificación, nosotros vamos a seguir usando el término contrarreforma. Bueno, la reforma protestante, a modo de introducción, presentó un gran desafío para el catolicismo medieval. Ni el Papa ni sus seguidores se quedaron, obviamente, ahí con los brazos cruzados, viendo cómo todo el catolicismo europeo se convertía al protestantismo. ¿Cuál fue la respuesta católica romana contra la reforma? Bueno, fue multifacética. El objetivo del catolicismo ante la oleada reformista era no solo condenar esas ideas contrarias, pero también contrarrestar su influencia. Así que lo primero que hicieron fue etiquetar al movimiento, no obviamente como reformado, porque si el catolicismo hubiera aceptado en llamar lo que era una reforma, hubieran tenido que admitir que estaba equivocado, ¿verdad? Así que no podían llamarle reforma al movimiento reformado, le tenían que llamar de algún nombre, y el nombre que le dieron fue protestantismo. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la dieta de Spira? En la segunda reunión de la dieta de Spira, que ya vamos a recordar un poco de eso en la próxima lección. Bueno, en 2 lecciones más, después de esta. Bueno, la Contrarreforma enfocó sus esfuerzos en varios frentes. En el frente doctrinal, la Iglesia Católica se enfrentó a la Reforma a través de sus teólogos y también de sus dogmas adaptados en el Concilio de Trento. En el frente político, por otro lado, la Iglesia Católica presentó una resistencia a la reforma a través de las guerras religiosas. Y en el orden religioso, la Iglesia Católica renovó y concedió el nacimiento de nuevas órdenes que le dieron fortaleza en cuanto a ese movimiento. Enseguida voy a explicar cada uno de estos frentes. El frente teológico o el frente político y el frente religioso como las respuestas católico-romanas a la reforma protestante. Empezamos con la respuesta doctrinal o teológica de la Iglesia Católica hacia la reforma. Bueno, los primeros en levantar la voz de alerta dentro del catolicismo romano, una vez que Lutero y sus similares empezaron a propagar ideas nuevas, fueron teólogos católicos, ¿entienden? Regresémonos en el tiempo. Entonces Lutero empieza a dar a conocer sus ideas que no eran del todo nuevas y del todo completamente auténticas, porque muchos las habían compartido, pero simplemente Lutero gozó de un momento y de unas circunstancias históricas que le permitieron poder progresar en la diseminación de sus ideas. Para cuando los primeros teólogos católicos, acuérdense que
El primer lugar donde se ventilaron las ideas fue entre el populacho, por así decirlo. ¿Se acuerdan de Juan Tetzel, la venta de indulgencias y todo eso? La gente empieza a oír esto, pero cuando los académicos católicos oyen lo que Lutero está diciendo, entonces ellos dicen, no, esto merece una respuesta. Y empiezan a levantarse las primeras voces. Y el primero que se menciona aquí, quizás el más conocido, se llamaba Juan Eck. Juan Eck fue el principal opositor de la Reforma Protestante en sus primeros años. Él era profesor de teología en Ingolstadt. Tuvo debates contra Karlstadt. ¿Alguien recuerda quién fue Karlstadt? Bueno, Andreas Karlstadt fue uno de los más eruditos de la Reforma que estuvo cerca con Lutero. Cuando Lutero lo metieron al castillo de Warburgo casi un año, yo les expliqué cuando vimos la Reforma en Alemania, que Karlstadt aprovechó para acelerar los cambios en la Reforma, y luego cuando Lutero sale y dice, oye, no, te pasaste, vas muy rápido, y lo quitó. ¿Se acuerdan? Entonces, aprovechando la ausencia entonces de Lutero, Karlstadt entra y tiene un debate contra John Eck. Cuando Lutero sale y dice, con que tuviste un debate y yo no estuve. Entonces, eventualmente John Eck tiene su propio debate con Lutero, porque Lutero dice, ¿cómo tú defendiste mis ideas? No, yo defiendo mis ideas. Y entonces tienen un nuevo debate John Eck y Martín Lutero. Y para sorpresa de todos, John Eck descubre que es muy difícil lidiar con Martín Lutero, porque Martín Lutero se sabía en la punta de la lengua cantidad de referencias no solo a la Biblia, sino a los padres de la iglesia, pero la máxima autoridad a la hora de debatir para Lutero eran las Sagradas Escrituras. Y mientras John Eck era un experto en el manejo de la tradición de la iglesia, citando teólogos y padres tempranos y medievales, Martín Lutero, pero las Escrituras dicen, pero Pablo dijo, pero Pedro dijo, pero Juan dijo. Entonces era muy difícil para ellos contrarrestar la influencia de Lutero, porque evidentemente era un erudito. Así que para fortalecer su posición en contra de Lutero, John Eck empezó a escribir también, porque ¿qué hizo Lutero para difundir sus ideas? Escribir como loco, ¿se acuerdan? Entonces John Eck empieza a seguir el mismo estilo y comienza a escribir y publicar documentos contra Lutero, contra Zwinglio, contra la Confesión de Augsburgo. ¿Qué es la Confesión de Augsburgo? En 1530, Lutero, Melanchthon y todos los luteranos se juntan y dicen, vamos a ponernos de acuerdo en qué creemos nosotros. Ya no somos católicos, entonces ¿qué creemos? Y escriben un documento que realmente lo escribieron Felipe Melanchthon y Martín Lutero, y todos los demás lo firman y lo aceptan, y eso es lo que se conoce como la Confesión de Augsburgo, que vamos a hablar de esto en 2 lecciones más adelante. Pero solo adelantándonos el tiempo, la Confesión de Augsburgo fue el primer documento luterano que explicaba por escrito las posturas doctrinales. ¿Está claro? Entonces, escribe contra la Confesión de Augsburgo John Eck y contra Martín Bucero. ¿Alguien se acuerda quién era Martín Bucero? También explicamos quién era Martín Bucero en su debido momento. Era otro gran pensador que había sido monje católico tras conocer a Martín Lutero. Él también se define en una postura reformada y lo empiezan a perseguir. Él se mueve de Estrasburgo a otras ciudades y finalmente él termina yéndose a Inglaterra, donde es una persona clave en la Reforma protestante en Inglaterra. Todo eso ya se explicó en su debido momento. Quiere decir que John Eck escribió contra todos los que pudo y nunca tuvo ni siquiera 1 milímetro de disposición para reconciliar con ellos. La única expectativa de John Eck, al puro estilo católico romano, era: se retractan y se regresan. Es todo lo que hay para ustedes. Se retractan y se regresan a la iglesia o están fuera. Él rechazó toda idea conciliadora. Luego hubo otro que se llamó Jacob van Hoogstraten. Y uno dice, ay, qué apellidos se avientan, ¿verdad? Pues sí, alemanes, ¿verdad? Él era prior de Colonia, era considerado fanático. Este hombre era peligroso, hermanos. Hasta los católicos le tenían miedo por las cosas que hizo. Pero cuando surge la Reforma Protestante, dicen, ay, ocupamos uno como este, dicen. Entonces este hombre dice, le vamos a dar una misión para que se entretenga con eso, porque si lo dejamos solo, ya ven cómo es de problemático y de sanguinario. Entonces le dan a él la tarea de combatir a los protestantes. Entonces él se convierte en el jefe del partido antiluterano, se pone a escribir, y especialmente contra Lutero.
y el tema favorito que a él le encantaba debatir, anti la justificación por la fe. Él decía que no. Luego tenemos a Juan Cocleus, o Cochleus, como quieras pronunciarlo. Este señor atacó a Lutero con nada más 190 libros. O sea, él hizo la misión de su vida, acabar con las ideas de Lutero, ¿me entienden? 190 libros, la mayoría de los cuales eran llenos de prejuicios. Ni siquiera estaba atacando a Lutero, sino las distorsiones que él había oído o inventado en su imaginación acerca de Lutero. Es como cuando tú te creas una caricatura de algo y estás atacando esa caricatura diciendo que es otra cosa que ni siquiera es. ¿Me entienden? Pues así es ese señor. Estaba lleno de extraños argumentos. Hasta los católicos decían, no, pues ese chavo se le botó el tornillo, ¿verdad? Muchos protestantes lo consideraban uno de sus peores enemigos, pero los católicos temían que su defensa fuera tan peligrosa como las herejías que atacaba. O sea, decían los mismos católicos, decían, mejor no nos defiendas, compadre, porque ni siquiera entendiste el punto. Escribiste todo un libro en contra de una herejía que no es lo que dijo el otro pobre, ¿verdad? Entonces los dejaba en vergüenza. Pedro Canicio, este fue un erudito jesuita, primer jesuita alemán dedicado a reformar las universidades y fundar seminarios. Pronto hablaremos de los jesuitas. Él combinaba un ataque firme contra el protestantismo con un profundo interés por la erudición. Este hombre era un hombre intelectual como pocos en su tiempo. Tenía una inclinación hacia la política que favoreciera la Iglesia romana, obviamente. Escribió mucho, sobresaliendo su trilogía de catecismos. Él escribió estas obras para dirigirse a los intelectuales jóvenes. Él decía, los jóvenes inteligentes, ahí está la promesa para recuperar el terreno. También escribió la refutación de los centuriadores de Magdeburgo. ¿Y esos quiénes eran? Ahorita les explico. Los centuriadores de Magdeburgo eran un grupo de luteranos que dijeron, hay que volver a escribir la historia de la iglesia, pero desde la perspectiva correcta. ¿Y cuál es esa? Pues la perspectiva de la fe reformada ahora. Así que ellos empiezan a escribir, se ponen de acuerdo una cantidad de intelectuales luteranos de la ciudad de Magdeburgo para escribir la historia de la iglesia bajo la nueva perspectiva reformada. Y lo empezaron a escribir un tomo por cada siglo. Y sinónimo de siglo es centuria. Entonces, por cada centuria, por cada siglo escribieron un libro. Y nada más llegaron hasta el tercer siglo. Pero no se sabía que no iban a terminar. Pero a medida que empiezan a escribir, entonces este hombre dice, no, tenemos que refutar a estos centuriadores de Magdeburgo. Entonces él escribe la refutación a los centuriadores de Magdeburgo. O sea que este fue un teólogo de historia de la iglesia. ¿Captan el punto? Muy bien. Ellos dedicaron un volumen a cada siglo, ya dije, aunque nomás llegaron hasta el tercer siglo. Bueno, hablemos de Jacobo Látomo. ¿Ok? Jacobo Látomo fue maestro de la Universidad de Lovaina. Él insistía que con leer latín es suficiente, no necesitas aprender ni hebreo ni griego para refutar estos herejes, decía él. A los protestantes, con latín y la tradición tenemos más que suficiente. Escribió contra Lutero, Colampadio, Guillermo Tyndale y Felipe Melanchthon diferentes tratados. Otro teólogo que se levantó en contra del protestantismo fue Guillermo van der Linden. Este hombre insistía que la palabra de Dios tenía, además de su forma escrita, escuchen, oigan los conceptos. Él decía, la palabra de Dios, cuando uno de ustedes oye la palabra de Dios, ¿en qué piensa? ¿En qué? En la Biblia. Pero él, fíjense lo que dice. Él dice, la palabra de Dios tiene una versión escrita, que es la Biblia, pero también tiene otra versión que es oral. O sea que se transmite de boca en boca a lo largo de los siglos. Y eso es lo que llamamos nosotros la tradición, dice él como católico. Así que para él la palabra de Dios no es lo mismo que para usted. Para usted es la Biblia. ¿Y para él qué era? La Biblia plus, la Biblia más la tradición. Con eso se quiso defender. Él defendió el celibato, él defendió la primacía de Pedro como el primer papa. Él dijo,
Él dijo estas cosas, pero al mismo tiempo mantuvo un perfil amable, una actitud conciliadora hacia los protestantes. Tenemos también Alberto Pigge, tratando de llegar a un acuerdo con los protestantes en la Dieta de Worms en 1540. ¿Cómo le hacemos para tenerlos contentos?, dijo este señor Pigge. Bueno, ya sé qué vamos a hacer. Ustedes católicos, ustedes protestantes, si quieren justificar por medio de la fe, justifíquense por la fe. Y ustedes católicos, por la fe y por las obras, por la fe y por... las dos se valen. Así todos quedamos contentos, dijo él. Así que él propuso la doble justificación, una imputada y la otra meritoria. Su doctrina fue obviamente rechazada por los dos, ¿verdad? Ninguno de los dos grupos estuvo contento. Y finalmente los mismos católicos lo condenaron como hereje en el Concilio de Trento. Ya ves, por querer ayudar, quedaste peor. Pobrecito don Alberto. Bueno, sus obras fueron incluidas en el índice de libros prohibidos. No sé si se acuerdan, pero cuando vimos la Inquisición, ahorita vamos a llegar ahí también. Una de las medidas contrarreformistas fue que uno de los papas, llamado Pablo, dijo: hay que hacer una lista de libros prohibidos, para meter todos los libros de Lutero y del Calvino y de todos estos. Y el que crea y tenga esos libros, culpable. Pues aquí a don Alberto incluyeron sus libros católicos en la lista, por andar quedando bien con ambas partes. Roberto Bellarmino, otro gran pensador. Este era catedrático jesuita en la ciudad de Roma. Este quizás hasta el día de hoy posiblemente sea el teólogo con mayor influencia en contra de la reforma. Ahorita van a ver por qué. En Roma, él se convirtió en maestro de la universidad y agarró como misión académica peinar Europa, descubriendo todos los libros que cualquier católico hubiera escrito para refutar a los protestantes y compilarlos todos en un gran volumen. Así que él hizo como la enciclopedia antiprotestante de la iglesia y se convirtió en un erudito con una cantidad de argumentos para refutar todas las ideas y doctrinas protestantes. Y hizo obras que hasta el día de hoy son consultadas por los católicos, ¿entienden? Por eso ha sido un hombre con significativa influencia. Sus libros han sido la principal herramienta contra los protestantes por siglos, y este es uno de los que condenaron a Galileo Galilei por andar diciendo que la tierra era redonda y que giraba alrededor del sol. ¿Cómo se le ocurre semejante cosa? Ay, don Galileo. No. ¿Se arrepiente o es hereje? O lo mandamos a la hoguera. Y Galileo dijo: bueno, está bien, la tierra no se mueve, pero se mueve, ¿verdad? Luego tenemos a César Baronio. Este fue un teólogo historiador, teología histórica la suya. Y él se dedicó, yo voy a agarrar también como tarea, dijo, escribir contra los centuriadores de Magdeburgo. ¿Se acuerdan que les expliqué de esos? Bueno, este también escribió contra de ellos. Finalmente, en el perfil doctrinal, en la respuesta doctrinal de la Iglesia Católica, finalmente se unieron las mentes del catolicismo romano de la época en el Concilio de Trento. Y este fue un concilio muy importante, y es tan importante por lo siguiente, escuchan. Lo que el Concilio de Trento terminó diciendo, en gran medida todo este concilio solamente se convocó para contrarrestar el protestantismo. Ese es el corazón del Concilio de Trento. Y lo que dijo el Concilio de Trento tantos siglos atrás, ya más de 500 años, bueno, más o menos cerca de 500 años atrás, lo que dijo el catolicismo en Trento todavía está vigente. Esto es algo que los católicos romanos no quieren admitir o ignoran, y me refiero a los católicos de parroquia. La gente sencilla que va a las iglesias y practica las tradiciones no sabe lo que se dijo en Trento y no sabe que sigue vigente. Pero así es. Pregúntele al párroco más cercano, ¿verdad? O vaya al catecismo romano de la Iglesia Católica y van a darse cuenta que todo sigue en vigencia lo que se dijo en Trento.
¿Y qué pues dijo la iglesia en Trento? Se preguntarán. Vamos a ver. Para empezar, el Concilio de Trento duró muchos años. Fíjense cuántos, casi 20 años. Fue una cosa complicada, difícil de explicar en pocas palabras. Empezó en 1545 y se alargó hasta 1563. Trento es una ciudad que está al norte de Italia. Pablo III, el papa de turno, lo convoca. Y su propósito era reunificar la iglesia, que había estado perjudicada y fragmentada a causa de las ideas reformadoras. Bueno, ¿cuál era la meta? La meta era depurar la iglesia católica de los vicios que habían provocado toda la reforma y también de las herejías. O sea que era una propuesta de purificar la iglesia a nivel práctico y a nivel dogmático. ¿Está claro? Teórico. Bueno, en Trento la iglesia condenó los vicios que tanto señalaron los protestantes. En Trento la iglesia condenó el ausentismo. ¿Se acuerdan qué era el ausentismo? ¿A qué suena ausentismo? Ah, qué bárbaros. Muy bien, pues sí, tienen razón. Todos esos obispos que a poder del dinero, del bolsillo, habían comprado una silla obispal en esta ciudad y en aquella ciudad y en aquella ciudad, pero pues ellos obviamente nada más podían estar en una a la vez. Así que había una cantidad de obispos ausentes porque habían comprado la silla con dinero. ¿Me entienden? Se condenó eso. Se condenó la simonía. ¿Qué era la simonía? ¿Alguien recuerda? Comprar puestos eclesiásticos con dinero, precisamente lo que estamos diciendo. Ya fuera para mí, o si yo compraba ese puesto eclesiástico para poner a mi sobrino, a mi ahijado, a mi primo, a mi compadre, a mi hermano, lo que fuera. Esto es combinar la simonía, comprar puestos eclesiásticos con dinero, con el nepotismo, colocar a mis parientes en esos puestos. ¿Me entienden? Así que se condenan en este concilio el ausentismo, la simonía, la violación de los votos de celibato, porque era bien conocido que todos ellos, la mayoría, es más, el sacerdote que no tenía hijos en ese tiempo, era la excepción. Era la excepción, así de mal estaba la iglesia en aquel tiempo, ¿verdad? El pluralismo, el desconocimiento de las escrituras, la ordenación irresponsable. Bueno, hubo niños, bebés que fueron nombrados obispos. Hubo nobles que tenían tanto poder y tanto dinero que decían, yo quiero el obispado de la ciudad de Milán, o qué sé yo, ¿no? Cualquiera, para mi bebé. ¿Cuánto me cuesta? No, pues te va a costar unos 2 millones de florines. Ay, te van 2,5 para que veas. Y ahora tenemos el obispo de 3 años de edad, de 2 años de edad. Y si me sobra dinero, hasta te compro la de Nápoles, mijo. Y así. Entonces, todo esto tenía harta a la gente. La iglesia dice, tenemos que poner orden en esto. Así que quitan las ordenaciones irresponsables y muchas otras malas prácticas. La venta de indulgencia que había sido el detonador, ¿se acuerdan? Dijeron, no, hay que parar con eso, porque si no, pues, ¿cómo nos defendemos? En materia de fe, Trento responde. Fíjense los cambios propuestos por Trento. Aquí una lista resumida de algunos de ellos, porque estamos hablando de un concilio, hermanos. Si ustedes leyeran los cánones que dictó el Concilio de Trento, ahí están a la vista de dominio público, los pueden consultar en internet. Yo leí muchos de ellos, pero pues ¿quién tiene tiempo para leer tanta cosa, verdad? Aquí un resumen. Primero, Trento puso la tradición en la misma estatura, en el mismo nivel que la Escritura. ¿Qué decía la Reforma? La Biblia arriba, la tradición abajo. Trento dijo no, ¿verdad? Número 2, Trento condenó a quienes se resistieran a aceptar la Vulgata latina con todos sus libros. Como los protestantes decían, pruébamelo con la Biblia, si no, no creo. Pues, ¿cuál Biblia? Pues la Biblia, la Biblia que viene de los originales griego y hebreo. Entonces dijeron, no necesitamos el griego y el hebreo. Con la Vulgata tenemos, la que nos hizo don Jerónimo, gracias, ¿verdad? Aquel Jerónimo del que aprendimos en resumen de la historia de la iglesia antigua. Aquel monje erudito que tradujo al latín
la versión oficial de la iglesia por miles de años, por más de 1000 años, la Vulgata Latina. Pero, ¿se acuerdan que la Vulgata Latina había usado, entre otras fuentes, Jerónimo, la Septuaginta, que tenía libros adicionales a los canónicos, los que llamábamos apócrifos nosotros? Entonces, hacer una revisión los católicos de las acusaciones que los reformadores les hacían acerca de haber incluido falsas doctrinas, los católicos detectan que entre los 15 libros apócrifos que incluía la Septuaginta en el griego koiné, que había sido la base para la traducción de la Vulgata, 7 libros de los 15, que no son inspirados, decían ciertas cosas que de algún modo coincidían con algunas de las doctrinas que los reformadores atacaban. Por ejemplo, orar por los muertos. Por ejemplo, en el libro de Tobías, el ángel Rafael le dice a Tobías que ciertos ritos y oraciones por los muertos ayudan. Entonces alguien dice, hay que meter ese libro, nos conviene, ¿me entienden? Y entonces así se seleccionan 7 de los 15 y por primera vez en la historia de la Iglesia Católica, los que estén mal informados no es mi culpa, pero fue hasta Trento y no antes que el catolicismo romano dijo, la Biblia oficial es la Vulgata Latina y estos 7 libros, pues, ok, admitimos, no son canónicos, no son inspirados por Dios en primer orden, porque pues ya tenían más de 1000 años el canon definido. Pero los vamos a llamar ahora deuterocanónicos. No son canónicos, pero son canónicos de segundo nivel. Eso significa deuteros, segundo. Y los meten en la Biblia por primera vez en la historia de la iglesia como canónicos, aunque de segunda categoría. Y así poder justificar algunas de sus falsas enseñanzas antibíblicas, ¿entienden? Entre esos, ¿y cuáles son esos 7, Luis? Bueno, solo basta con tomar una Biblia católica, porque hasta el día de hoy las Biblias católicas incluyen los deuterocanónicos. Y esos libros son, ahí está la lista en las notas, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primero y segundo de Macabeos. Además, algunos capítulos adicionales al libro de Daniel y al libro de Esther. ¿Ok? Bueno, ahí está. Entonces, nuevo cambio. Y hasta el día de hoy, si tú tomas una Biblia que no tiene el imprimatur, o sea, que no tiene el sello y la firma de un obispo católico, y que no tiene los libros deuterocanónicos, entonces la Iglesia Católica dice, esa Biblia es protestante, es mala y no la queremos aquí. Pero la Biblia que usamos nosotros los no católicos es exactamente idéntica a la Biblia católica, con la única diferencia en que la católica tiene además esos 7 libros. En el Antiguo Testamento, que estos libros en realidad se escribieron en el periodo intertestamentario, es decir, se escribieron en la época en que hubo silencio entre los profetas de Israel, entre el año 400 antes de Cristo y la llegada de Cristo. Esos 7 libros ahí es donde se redactaron. Pero el Nuevo Testamento es perfectamente idéntico y nosotros podemos demostrarle a cualquier católico, solo con el Nuevo Testamento, que las doctrinas reformadas pues tienen suficiente base bíblica, más que suficiente. Tercero de los puntos del Concilio de Trento, prohíbe interpretar las Escrituras de manera contraria a la Iglesia Católica. O sea que para Trento, el método de interpretación bíblica correcto, ¿cuál es? El de nosotros. ¿Pero ese cuál es? Usted no pregunte, usted nomás crea. O sea que si yo no estoy de acuerdo con ustedes porque uso un método más exacto, estoy mal. Sí, el de nosotros es el método correcto. ¿Y cuál es ese método? Que no es alegórico. Usted no pregunte, usted confía aquí en el magisterio. En el magisterio, ¿y ese quién es? Aquí el grupo de obispos, incluyendo al Papa, que decidimos cómo se debe entender la Biblia. Pero ¿sobre qué base? ¿Sobre qué argumentos? Shh. Usted confíe. Bueno, gracias. 4. En Trento se prohíbe publicar libros sin el consentimiento escrito de la iglesia. ¿Ya ven? El índice aquel. ¿De qué quiere escribir usted? No, pues yo soy un astrónomo
yo estudio los astros y aquí yo creo que el sol no da vuelta alrededor de la Tierra, aunque así parece. Es la Tierra la que da vuelta alrededor del sol. No me vengas con herejías, Galileo. No, prohibidos tus libros. Pero yo no lo aprendí, fue Copérnico el que los dijo. También los de Copérnico entonces, a la lista, órale. Y cualquier libro que contradijera cualquier cosa que ellos no creían que fuera la verdad, al índice. Así que ahí es otro de las iniciativas de Trento. Se condena a los que rechacen el bautismo infantil. O si alguien afirma que el bautismo de niños no quita el pecado original, anatema, maldito. 6. El número de sacramentos queda definido. Son 7 y ustedes ya los conocen. Bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión sacerdotal, unción de los enfermos, matrimonio y votos sacerdotales. Bueno, está bien. Si quieres hacer votos sacerdotales, no debes de casarte. Y si te casas, pues no vas a hacer votos sacerdotales. Pero esos son los 7, ¿ok? Nada de que 2 dicen los protestantes. Ay, esos protestantes. 7, afirmación de Trento. 7, reafirmó la transubstanciación y la adoración de la hostia consagrada. Uno de los temas más debatidos por los reformadores. ¿Se acuerdan? Pues acuérdense que la Iglesia Católica usaba esto de la comunión como un medio de poder. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo los antiguos papas usaban la amenaza de poner en entredicho una nación o una villa, un estado, un principado, si se rebelaba? O sea, les retienen la comunión, no van a comulgar. A ver, ¿qué hacen? Dicen, no, pues nos vamos a ir al infierno si no comulgamos. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ir al infierno si no comulgamos? Porque ¿qué hay que hacer antes de comulgar? A ver, excatólicos, confesar los pecados. ¿Y para qué los confiesas? Para que te los perdonen. Entonces, solo comulgan los que tienen pecados perdonados, ¿sí o no? Según esa tradición. Por lo tanto, si yo retengo la hostia, ¿qué estoy diciendo? Te quedaste en tus pecados. Te mueres, te pierdes. ¿Ven? Por la ignorancia de la Escritura, entonces, esto era muy serio para la gente que no conocía la Biblia y quería, pues, irse al cielo. Entonces, tienen que reafirmar la doctrina de la transubstanciación. Como ustedes pueden ver, miren, ese es el problema hoy. Y no estoy haciendo una burla del catolicismo romano. Pero tampoco es mi culpa porque yo fui católico. Por décadas, no de niño. No es culpa del pueblo católico, pero sí es responsable que ignoren lo que la misma Iglesia Católica enseña. Estas cosas que estoy diciendo las puede verificar cualquiera de nosotros. Gracias a Dios vivimos en una generación donde toda la información ahora está al acceso de un clic de computadora para que veamos con nuestros propios ojos la información de primera mano. Si alguien cree que estoy inventando, bueno, váyase a la página. ¿De dónde saqué todo esto? Pues hice lo mismo que haría cualquiera de ustedes. Fui al sitio oficial del Vaticano y ahí está en todos los idiomas, incluyendo el español, y tú le das clic a Concilios y vas a Trento y puedes leer todas las declaraciones del Concilio de Trento en español. Eso no se podía hacer antes, ahora se puede hacer gratuitamente. Nomás necesitas electricidad y una computadora o un dispositivo inteligente. Entonces, ¿cómo los defendemos? ¿Cómo defendemos a los teólogos católicos romanos? Pues ellos nos dicen, no necesitamos que nos defiendan. Nosotros nos defendemos solitos. Pues sí, pero no con argumentos bíblicos. Tienen que usar argumentos filosóficos, argumentos históricos, porque con la Biblia, al menos no usando el método de interpretación que nos dicta el sentido común. Un acercamiento literal, contextual de las Escrituras. ¿Entienden? También el Concilio de Trento estableció la misa como un sacrificio incruento. Trento fue el que nos vino a decir, Cristo vuelve a morir, aunque sin derramar sangre, pero Cristo vuelve a morir por los presentes para salvarlos. ¿Cómo? Esta es otra de las grandes tragedias que las masas católico-romanas en su mayoría no entienden. Un católico promedio no sabe que cada vez que él va a misa, la doctrina católico-romana enseña que Cristo
desciende del cielo en esa misa para meterse en la hostia tras la invocación del sacerdote. Cuando el sacerdote consagra la hostia, Cristo espiritualmente desciende del cielo, según este dogma, se le mete al pan y convierte el pan, deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Y entonces el sacerdote procede a partir la hostia, en ese instante está sacrificando a Cristo. Al partir la hostia, antes de comérsela, y él dice, Cristo acaba de descender para ofrecer un sacrificio nuevo, aunque sin sangre, porque no hay sangre en la hostia, por los que están presentes en esta misa. Y ahora sí, los que estén presentes en esta misa y se hayan confesado sus pecados van a comer la hostia para que este sacrificio que acaba de ocurrir delante de nuestros ojos perdone a los presentes aquí. Y el sacrificio de Cristo en la misa sucede miles de veces, cada día alrededor del mundo, todo lugar donde se celebra una misa con presencia de un sacerdote que completa el rito de la consagración y la transubstanciación. Que no es nuestra culpa que uno de católico no lo sepa, pero los católicos saben que la misa es un sacrificio y no solo una reunión católica. Ese es el corazón de la misa, de hecho. Es el sacrificio incruento de Cristo. Y además, en Trento se prohibió que la gente oyera la misa en el idioma nacional. En latín tiene que seguir siendo. Porque ¿qué hicieron los reformadores? ¿En qué empezaron a enseñar la Biblia? Y Karlstadt, ¿se acuerdan? Cuando Lutero se lo llevaron al castillo de Warburgo. Karlstadt empieza a celebrar las reuniones de adoración, los servicios en alemán. Órale, eso era algo nuevo. Y los reformadores empiezan a enseñar la Biblia en el idioma de la gente, lo cual no ocurría porque en todo tiempo fue en latín. Y siguió siendo en latín. Que a ustedes no les haya tocado, pero hasta 1960, hasta los 60, con el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica finalmente quitó la prohibición de que la misa se diera en el idioma de la gente, porque antes de eso, sus abuelitos, de algunos de ustedes, fueron a misa y todavía era en latín. Y el sacerdote cuando daba la misa, la daba de espaldas a la gente, viendo al altar. Ahora ya nos hicieron el favor, gracias a los del Concilio Vaticano II, que ya le den la cara al pueblo y que la misa sea en español, inglés y cualquier otro idioma. Pero antes del 1965, no, señores. ¿Ven que no es tan lejana la historia que estamos viviendo? Entonces, Trento también ratificó la existencia del purgatorio, la veneración de los santos, el valor de las reliquias y la autoridad de los sacerdotes. Es decir, las cosas que los reformadores condenaron, Trento ratificó. 10. Condenó la postura protestante de la doctrina de la justificación solo por gracia mediante la fe. Este fue el corazón doctrinal de Trento. No, y esto sí es imperdonable para nosotros que sabemos leer la Biblia. Trento ratifica que Trento establece que la doctrina luterana y reformada de que la justificación es solo por fe es herejía para ellos. Y cualquiera que se atreva a creer eso, bueno, les voy a dar unos ejemplos para que vean, y por si alguien no entiende qué es la justificación, lo voy a recordar. Espero que todos mis alumnos aquí lo recuerden, porque lo hemos explicado y aquí en nuestra iglesia entendemos qué es eso, pero por si acaso alguien... La justificación, según el catolicismo romano, la justificación como lo vemos en la Biblia es una gracia que Dios le imputa, que Dios le acredita a un pecador arrepentido que ha puesto su fe en Cristo. Cuando una persona reconoce sus pecados y se arrepiente de ellos, arrepentimiento, y esta persona cree en nuestro Señor Jesucristo y en su perfecto sacrificio y el poder de su resurrección, entonces la justicia de Cristo le es acreditada a un pecador arrepentido. En términos teológicos le es imputada. El pecado del hombre es imputado sobre Cristo, quien muere por él en la cruz, y la justicia perfecta de Cristo le es imputada al pecador arrepentido, y esta transacción se llama justificación. Una doble imputación, la imputación de nuestro pecado sobre Cristo y la justicia de Cristo sobre el pecador.
que se ha arrepentido y pone su fe en el Señor Jesucristo. La única condición que la Biblia menciona explícitamente para la justificación es la fe en Cristo. El catolicismo dice, no aceptamos eso, aunque la Biblia lo diga. En el catolicismo, el ser humano tiene libre albedrío. ¿Y entre los protestantes no hay libre albedrío? Sí y no. Vamos a hablar de eso un poco más después. Pero el libre albedrío, como lo concibe el catolicismo romano, no es exactamente igual que como se entiende en la tradición reformada. En el catolicismo romano, el pecado que heredamos de Adán es quitado en el bautismo, según ellos. Por lo tanto, el niño queda, como quien dice, limpio. Y él va a estar decidiendo el bien o el mal según va creciendo. Bueno, según el catolicismo romano, Dios otorga una gracia previniente a las personas. Es decir, Dios le otorga un poder a las personas para fortalecerlas para que hagan el bien. Y entre más hacen el bien, más mejoran las personas. Mejoran en sus buenas obras. Y además agrega a la Iglesia Católica un sistema de penitencias. Así que según la doctrina romanista, Dios otorga una gracia previniente, o sea, un poder para hacer el bien al pecador. Segundo, Dios otorga un sistema de penitencias para que aquellas veces que se equivoca pueda remediar eso, ¿entienden? Entonces, la justificación es el resultado del esfuerzo humano por hacer buenas obras y de la humildad humana al aceptar los perdones que vienen por medio de las penitencias. O sea, en resumen, la justificación no se recibe por la fe, se recibe por la fe y por las obras del pecador. ¿Entienden lo que decimos? Eso es algo completamente diferente a la propuesta reformada de la justificación por la fe sola. Miren algunos ejemplos, ¿cómo lo dicen? Miren el canon 9 sobre el tema de la justificación. Esas son literales palabras de Trento. ¿Están listos? Trento hablándonos. Canon 9 sobre la justificación. Si alguno dijere que los hombres se justifican por la sola fe, de modo que entienda no requerirse nada más que coopere o conseguir la gracia de la justificación. Si alguno cree eso, ahora, ¿no eso es lo que creen en los reformados? ¿No es lo que creen los reformados? ¿Que la justificación se recibe solo por la fe, sin obras? Bueno, el que crea eso, sea anatema. O sea, perdido y condenado. Eso significa anatema. Canon 9. Si alguno dijere que los hombres se justifican o por sola imputación de la justicia de Cristo, o por la sola remisión de los pecados, o también que la gracia por la que nos justificamos es solo el favor de Dios, ¿y no es eso lo que creemos? Ah, pues sea anatema. Ustedes son una bola de anatemas. Y el canon 12. Si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por causa de Cristo, o que esa confianza es lo único que nos justificamos, con lo que nos justificamos, sea anatema. Oh, pues entonces, pues por fe y obras. Muy bien. Entonces, aquí voy dando por terminado la respuesta doctrinal de la Iglesia a la Reforma. Pero eso es solo una de las tres. Las otras nos vamos a ir, espero, un poco más rápido porque hay mucha información. También hubo una respuesta política, ¿me entienden? Y otra respuesta religiosa. Vamos a la política. La respuesta política católica a la Reforma, ¿cuál fue? La guerra. Ándele. ¿No? A partir de 1524, ¿en qué año fue la Reforma? 1517. A ver, ¿en qué año? 1517. 1517. Esa se la tienen que saber de memoria, ¿eh? En 1524, ¿cuántos años han pasado? 7. ¿Verdad? 7 años después, empiezan las primeras guerras. Hasta 1697. ¿Saben de qué estamos hablando? Más de 150 años de guerras religiosas en Europa. Eso está espantoso. Ya van a ver ahorita. Serie de guerras
con la presencia y el avance del protestantismo en Europa. Fue un periodo de turbulencia y confusión en el que Europa vivió por causa de la lucha entre la fe católica y la creencia reformada. Ahora, no todas las guerras fueron solamente religiosas. Siempre hubo intereses políticos de por medio, ¿me entienden? Aprovechando las diferencias entre protestantes y católicos, los reyes decían, vamos a apropiarnos de este territorio, vamos a meter uno de nuestros hijos en la dinastía de acá para después reclamar poderes, y esto era una serie de intrigas. Pero vamos a ver un resumen de la primera triste historia de guerras religiosas. La primera, la guerra de los campesinos alemanes. Ya habíamos mencionado un poco de esto en la Reforma en Alemania. También fue llamada la guerra del hombre común. Más de 300,000 campesinos tomaron parte de esta guerra. Se levantaron en armas porque estaban cansados de la opresión, de la explotación, pero también de las mentiras que ellos habían oído y, bueno, de los diezmos que les exigía la iglesia. Entonces, se levantan en armas y pierden la guerra los campesinos, obviamente. Pues, ¿qué iban a hacer los campesinos? Los ejércitos los tenían los príncipes y la iglesia. Y pierden la guerra y mueren más de 130,000 personas. ¿Imaginan qué triste? Número 2, las guerras de Kappel en Suiza. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de Ulrico Zwinglio en la Reforma en Alemania, que dijimos que murió en una de las guerras? Pues estas son las guerras de las que estamos hablando. 2 guerras entre varias ciudades de Suiza. Un intento católico por frenar el progreso del protestantismo, y en una de esas guerras, Ulrico Zwinglio, en medio del fragor de la batalla, un soldado caído de los de su bando, él se acerca para tratar de rescatarlo, y en el camino lo mataron al pobre Zwinglio. Bueno, 3, las guerras de Esmalcalda. Es un enfrentamiento entre los ejércitos del emperador católico Carlos V y la Liga de Príncipes Luteranos de Esmalcalda. Ganaron los católicos, pero no por mucho tiempo, porque los príncipes protestantes reinician la guerra y al final los católicos tuvieron que negociar ahí un reconocimiento que les daba a los príncipes permiso para seguir ejerciendo su fe. 4, la guerra de religión de Francia. Más de 30 años esta guerra, observen. En realidad fueron 8 guerras sucesivas iniciadas por familias poderosas de Francia en contra de los hugonotes. ¿Quiénes eran los hugonotes? ¿Alguien recuerda? A los protestantes franceses les llamaron hugonotes. No olviden ese nombre. Oye, hugonotes no significa un Hugo grandote, ¿verdad? No, se llamaban Hugos todos, era su nombre favorito. No, nadie sabe por qué les pusieron así, pero así les decían a los protestantes franceses. Las guerras escalaron hasta convertirse en un conflicto internacional que involucró a Inglaterra en los tiempos de la reina Isabel. Bueno, más de 200,000 hugonotes franceses abandonaron su país por causa de estas luchas. 5, la guerra de los 80 años. Si han oído esos nombres, ahora saben de qué se refieren. Entre España y Holanda, los Países Bajos. Finalmente, los Países Bajos logran su independencia de la potencia española y la religión católica pues pierde parte de su poder hasta que termina la guerra en la paz de Westfalia el 24 de octubre de 1648. La guerra de los 30 años, cuando Fernando II, el emperador católico, envía 2 delegados a Praga. Los protestantes amablemente los arrojan por una ventana. Entonces, pues, aún así logran salvar su vida, pero en respuesta a esa humillación empieza una guerra. Y se proponen los católicos que van a someter a esos rebeldes protestantes y exterminan a miles de personas en varias aldeas protestantes. Decenas de miles de habitantes reformados fueron torturados, asesinados en ciudades como Magdeburgo. ¿Se acuerdan que mencionamos Magdeburgo y las centurias de los historiadores? Pues los barrieron. Suecia entró a la guerra a defender a los protestantes, y luego casi todas las naciones europeas. Esta fue una mini guerra mundial, hermanos. Casi todas las naciones europeas terminaron entrando en esta guerra.
Fue la primera guerra en que usaron armas de fuego. ¿Ustedes creen que ha habido pistolas y cañones siempre? Pues no, tuvo que haber empezado en un lugar y un momento. Y aquí fue donde se usaron las armas con pólvora por primera vez en Europa. Hubo 4 etapas en esta gran guerra. Primero la de Bohemia, luego la de Dinamarca, después la de Suecia y finalmente la de Francia. ¿Cuáles fueron efectos de esta horrible guerra? Algunos de los efectos fueron más o menos de 4 a 8 millones de personas perdieron la vida. ¿Saben lo que estamos diciendo? Millones de personas. O sea, algunos calculan que 1/3 de Europa murió en esa guerra. Imagínense. A ver, vamos a contar 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Cuál de ellos se va a morir? Así fue en ese tiempo. 1 de cada 3 personas murió por culpa de esta guerra. 2, Alemania perdió la mitad de todos sus varones. Imagínense. Todos los varones, ¿por qué los varones? Pues porque son los que van a la guerra, ni modo que mandan a las señoras, ¿verdad? Ándale mi vida, te toca, pues no. Pues los varones de Alemania, la mitad de todos, se murieron en esa guerra. La República Checa expulsó a todos los protestantes de su territorio. España quedó en decadencia tras la invasión a Francia. Portugal consiguió su independencia como resultado de esta guerra. Gran parte del continente quedó devastado. Esta guerra también terminó con la paz de Westfalia. Cuando llegaron a la paz de Westfalia, le dijeron paz, nomás porque terminó la guerra, pero no hubo ganadores. Todos perdieron. Todos perdieron, triste. Una de las guerras más atroces en la historia de la humanidad. Y la mayoría de la gente hoy en día ni siquiera sabe. Y todo empezó ¿por qué? Porque querían forzar a los protestantes a seguir siendo católicos. Imagínense qué duro. Hoy en día nosotros gozamos de libertad religiosa en muchos de nuestros países, ni siquiera valoramos todo lo que se tuvo que pelear para que gocemos de eso. 7. La guerra de los 3 reinos. Aquí Escocia, Irlanda e Inglaterra entraron en pleito en los tiempos del rey Carlos I. Irlanda y Escocia reclamaron su independencia de Inglaterra y tuvieron sus propias guerras civiles por diferencias entre católicos y protestantes. ¿Se acuerdan que les dije en la clase anterior que cuando el rey Jacobo de Escocia recibe la noticia que su tía Isabel I de Inglaterra muere y sin herederos, a él le cae, como dicen en Guatemala, la chibola, a él le cae la bolita, le cae el privilegio de ser ahora el rey de Escocia y de Inglaterra? Entonces, él unifica todo el país en lo que se ha conocido como Britania o la Gran Bretaña, ¿entienden? Pero cuando él muere, su hijito Carlitos era un problema. Y él no sabe, por los abusos y la mala gestión política, no logra mantener el control y entra en guerra el país. Una revolución que vuelve a fragmentar la Gran Bretaña en esos 3 estados. El rey reclamaba ser la cabeza de la iglesia e impuso como ley el uso obligatorio del libro de la oración común en el culto público. Fíjense qué falta de razón del rey Carlos. John Knox había peleado durísimo contra la reina María de su tiempo y logró ponerla en orden siendo ella católica y se impuso el presbiterianismo en Escocia. Y luego en Inglaterra, Isabel logra mantener el orden por 40 años de gobierno bajo el esquema anglicano, pero muchísimos puritanos estaban hartos de tener que irse de Inglaterra o sufrir persecuciones. Así que cuando Isabel muere y viene Jacobo, los puritanos tenían la esperanza y la ilusión de que este fuera más flexible, pues resulta que no, y ya para cuando viene su hijito Carlos no pueden más. Y entonces viene la insurrección en Inglaterra, este periodo que se llama el interregno o el interreino, cuando deja de haber rey en Inglaterra, porque al final Carlos I pierde la guerra y lo matan en la guerra, y el parlamento inglés se hace del poder. Ya vamos a hablar de esto un poco más adelante. Ya hablé de esto un poco también en la reforma en Inglaterra. Entonces, esta guerra, que estamos diciendo la guerra de los 3 reinos, el rey quiso imponer las prácticas del libro de la oración común, que era una mezcla de catolicismo con doctrina protestante, y pues obviamente los puritanos no estuvieron de acuerdo, y Oliverio Cromwell
general de los puritanos al frente del parlamento se rebela contra Carlos y lo vence y lo ejecuta, y empieza entonces el periodo parlamentario de Inglaterra que acabo de describir. Finalmente Cromwell reunifica Irlanda y Escocia, pero eso no dura para siempre. El reino unificado viene hasta que el parlamento consiente con Carlos II, que vuelve a ser el monarca. Pero eso ya es más otra historia. Así podemos dejar allí entonces la respuesta política en contra de la reforma. Ya dijimos la respuesta doctrinal, la respuesta política y finalmente la respuesta socio-religiosa. ¿Estamos listos? Ahora fíjense, esto no era nuevo, pero aprovechan el impulso para fortalecer la Inquisición. En 1542, el mismo Papa que inaugura el Concilio de Trento, Pablo III, reorganiza la Inquisición medieval para darle una nueva misión, ahora en contra del protestantismo. Antes era en contra de cualquier cosa, ahora especialmente contra los protestantes. A partir de ese año, la misión de la Inquisición era desmantelar, atacar organizaciones, corrientes, pensamientos, posturas religiosas que se opusieran al catolicismo, identificar y prohibir los libros que criticaran las creencias de la Iglesia. Así que esta nueva Inquisición, esta nueva temporada de la Inquisición, se encarga de redactar el libro, la lista de los libros prohibidos, ¿se acuerdan? El índice. Y perseguir a los protestantes, y lo logran con mucho éxito en ciertos países como España y toda la Nueva España, es decir, acá en América, Italia y los países donde el catolicismo tenía hegemonía, incluyendo Portugal. Bueno, la Inquisición. Y por otro lado, las órdenes religiosas. La Iglesia concentró parte de su esfuerzo contra el protestantismo mediante la renovación de varias de las órdenes religiosas y autorizando unas nuevas. Por ejemplo, por un lado, algunas de estas órdenes religiosas tenían una inclinación mística. Ahora, ¿qué es eso de místico? Ya hemos hablado de esto antes, solo para recordarles. Místico era estas órdenes decían que sus seguidores tenían encuentros personales con Dios o con los santos a través de la oración y de la contemplación. ¿Entienden? Esas son experiencias místicas. Pero también renovaron las órdenes religiosas con una inclinación piadosa, porque como la Iglesia se había llenado de corrupción moral, querían que las instituciones católicas fueran más, pues que recuperaran su prestigio moral. ¿Entienden? Entonces, algunas de las que destacan aquí y que podemos mencionar son la Compañía de Jesús, mayormente conocida como los jesuitas. Diga jesuitas. ¿Has oído ese nombre? Seguro que sí, ¿verdad? Ellos tomaron el liderazgo en contra de la lucha protestante en ese periodo, pero no fue la única. Empecemos con esa, la Compañía de Jesús. Este hombre, soldado, era soldado de carrera, joven, se llamaba Ignacio de Loyola. ¿Entienden? Este hombre logra que el Papa le dé la autoridad. Y la historia de Loyola es fascinante, ¿eh? Lástima que no tenemos tiempo para considerarla, pero voy a decir así en resumidas. Él había tenido el sueño toda su juventud de ser un gran soldado. Hacía el estilo de las cruzadas. Él soñaba con que algún día iba a convertirse en un héroe que todos iban a recordar por sus hazañas heroicas. Pero resulta que en una de las batallas, siendo joven, se quiebra una pierna. Así que lo mandan de regreso del campo de batalla para su casita a que se recupere. Y nunca quedó bien. Siempre quedó con esa lesión, con secuelas, y nunca pudo volver a ser soldado. Así que se amargó. Se la pasaba fantaseando y escribiendo relatos de que algún día iba a ir a las guerras y que iba... Pues nunca le tocó. Así que se amargó y se frustró. Y entonces él empezó a tener pensamientos así muy depresivos, llenos de ira. Y buscando alivio en su alma atormentada, pues él empezó a refugiarse en la religión. Empezó a orar y a buscar esperanza, una misión. Hasta que un día tuvo lo que supuestamente llaman una especie de visión o conversión. En donde él vio a la Virgen que le decía que él iba a ser el soldado de Dios. Ay, no que no. Tanto que le gustaba ser soldado, ¿no? Ahora tenía una nueva causa por la cual luchar. Y se levanta
Se va a la tierra allá, a la tierra prometida, o sea, a Israel, es una peregrinación. Luego empieza y regresa, nuevas ideas, empieza a gestar en su cabeza una nueva idea de cómo servir como soldado, bajo un esquema religioso ahora. Y luego en Europa se dedica, dice, pero tenemos que ser personas educadas. Él también estaba cansado de los vicios de la iglesia, al estilo de Lutero. Pero él empieza a estudiar y se convierte en un intelectual y se va a las universidades a capacitarse. Y en eso empieza a reclutar seguidores. Jóvenes intelectuales que tenían una pasión por vivir por una causa digna. Y encuentran en los ideales de Loyola esa causa que tanto andaban buscando. Y así se forma el primer grupo de esta nueva orden. Y hacen un juramento, votos de pobreza, votos de servicio y votos de lealtad al Papa, incondicional. Y empiezan a trabajar. La Orden de Jesús le ponen al nombre de su agrupación y pronto consiguen que el Papa Paulo III, otra vez ese Papa, miren, les confiere su bendición. Y entonces, pues claro, ¿cómo no iba a darle su bendición, no? A ver, ¿qué quieren hacer? ¿Queremos ser soldados al servicio? ¿Al servicio de quién? De usted. ¿De mí o de la iglesia? No, de usted. Incondicionales soldados al servicio del Papa. Bueno, pues siendo así, pues está bien, ¿verdad? Entonces, el lema de esta orden desde el principio fue: orden militar para servir al Señor y a la iglesia bajo el pontífice romano, que es el vicario de Cristo en la tierra. Este es el lema de la orden de los jesuitas. Y ahí tienen ustedes, fue el hijo menor de un rico, pasó su juventud en actividades militares soñando con algún día ser famoso por su heroísmo, pero en esa batalla, ya dije toda esa historia, buscando y leyendo libros espirituales, esa visión de María con el niño Jesús, se consagra a ser monje en la ermita de Montserrat, en España, pero sus culpas por sus pecados lo hacían orar cada día y noche en su celda sin esperanza, hasta el punto de considerar el suicidio. Finalmente, después de un ayuno riguroso, llega a la conclusión que Dios no quería confesiones minuciosas de todos sus pecados. Entonces es cuando él regresa a la escuela y pasa 12 años en varias universidades. En la Sorbona de París, una de las más prestigiosas de su tiempo, atrajo un grupo de seguidores por su extraordinario carisma y disciplina, y en 1539, junto con 9 de ellos, nace así la Orden de Jesús, la Compañía de Jesús, haciendo votos de pobreza, castidad y obediencia incondicional al Papa. Un año después fue que el Papa le da su aprobación a la nueva orden. Ellos dominaron el Concilio de Trento. Y uno de los 9 primeros se llamaba Francisco Javier. Si alguien de ustedes algún día lee la historia de Francisco Javier, se van a dar cuenta cómo ese chavo, joven, intelectual, está un tiempo ahí y sale como misionero. Antes de que hubiera muchas misiones, se va como misionero a las islas allá con los caníbales de Oceanía y los evangeliza. Por eso todas esas islas son católicas, porque Francisco Javier, el jesuita, se fue para allá. No, fue una cosa muy novedosa, ¿ok? Pero no fue la única orden. También la orden de los carmelitas descalzos. Ninguno de ustedes podría ser parte de esa orden, por lo que veo yo aquí, ¿ok? Esa orden ya había comenzado como una renovación a la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Era una orden religiosa que había nacido en tiempo de las cruzadas, años atrás. Pero con el auge de la Reforma cobra nuevo ímpetu. Y entonces vienen estas dos personalidades famosísimas en el mundo católico romano, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. En 1562 ellos enfatizaban una vida centrada en Dios, una vida con sencillez y pobreza. Fue una respuesta más espiritual y mística al enfriamiento del catolicismo, pero sin abandonar las prácticas tradicionales. Hay una ilustración de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Bueno, las estrategias católicas en contra de la Reforma dieron resultado. Para 1650 se calcula que 2/3 partes de Europa habían regresado al catolicismo. ¿Cómo de que no? Funcionó.
El protestantismo quedó contenido mayormente en la parte norte del continente. Sin embargo, a diferencia del éxito que el catolicismo había tenido antes de Lutero, sofocando brotes reformadores, no fueron capaces de ya extinguir la nueva fe protestante. Por su parte, ellos, los protestantes, en medio de las luchas por sobrevivir, lograron conseguir que sus ideas perpetuaran su diseminación por todos lados y por todos los medios posibles. Una estrategia que consolidó con ese fin durante esta etapa de la historia fue la celebración de reuniones formales con fines doctrinales, es decir, lo que llamamos concilios, sínodos, y la producción de literatura. Eso va a ser tema de un capítulo posterior, pero antes de eso tendremos que dedicarnos a conocer una de las controversias. Vamos a dejarlo de la controversia enseguida y en la próxima clase vamos a hacer un recuento rápido de los principales sínodos o reuniones que celebraron los protestantes para consolidar su fe por regiones y por, digamos que por países, y también los documentos principales que han sido formados, y todavía hasta el día de hoy muchos de esos documentos se siguen usando en iglesias de tradición reformada como declaraciones de fe y como recursos para adoctrinar a los nuevos creyentes. Estamos hablando vamos a ver un resumen de los sínodos, de las confesiones y de los catecismos protestantes de la época post-reforma. Y ese es el tema del próximo estudio de esta serie. Ahí nos vamos a ver y ahí los espero.